El Señor los bendiga, mis amados hermanos, amigos y familiares que nos escuchan en el mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Les saludamos muy especialmente como la familia de Cristo. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es toda nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte. Él es el gran yo soy, el gran Dios del cielo y de la tierra. Le damos gracias al Señor por el privilegio tan grande que nos permite de estar delante de todos sus hijos, sus reyes y sus sacerdotes, para llevarles este mensaje de la palabra. En este día queremos llevar el consejo de la palabra bajo el tema Haciendo sonreír a Dios. Gloria al nombre del Señor. Quiero invitarlos que me acompañen en la palabra en el Salmo 119, 135. Salmo 119, 135. Y vamos a leer aquí una porción de la palabra que nos va a servir de referencia para lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor y la leo en la autoridad del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Gloria al nombre de Cristo. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Vuelvo a leer para ustedes. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Gloria al nombre del Señor. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar delante de tus hijos en esta hora, Señor, y poder llevar el consejo de la palabra, Señor, haciendo sonreír a Dios. Gracias, Señor, por la vida, porque con ella nos permites estar aquí. Sin ella nada podemos hacer. Muchos no se levantaron hoy, no vieron el sol, no han visto el sol, porque ya no encuentran entre los vivos, pero tú nos has dado en tu misericordia un tiempo extra para estar delante de ti, haciendo sacrificio vivo para el Dios grande y poderoso del cielo y de la tierra. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. A Cristo sea toda la gloria. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, como les he dicho, el tema de hoy es haciendo sonreír a Dios. Sonríe sobre mí como tu siervo. Enséñame tu camino para vivir. Hay varias versiones en las diferentes Biblias y la nuestra nos dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Cuando se habla de resplandezca tu rostro, significa sonreír. Cuando usted sonríe, su rostro resplandece. Gloria al nombre del Señor. Lo mismo es con el Señor. Somos imagen y semejanza de su creación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que sonríe sobre mí como tu siervo y enséñame tu camino para vivir. Gloria al nombre de Cristo. Hacer sonreír a Dios debe de ser la meta de nuestra vida. Hacer sonreír a Dios. Nosotros no somos absolutamente nada sin la misericordia de Dios. Así que es importante que nosotros entendamos la importancia que para Dios es que Él siempre pueda tener esa actitud hacia nosotros de sonrisa, de agrado, de que nosotros estamos bien con Él. Eso es importante entenderlo como iglesia, como hijos, como reyes, como sacerdotes de la gracia. Gloria al nombre del Señor. La palabra nos exhorta permanentemente que descubramos lo que agrada al Señor para hacerlo con exactitud. Gloria al nombre del Señor. A Cristo sea toda la gloria. Necesitamos aprender con exactitud qué agrada al Señor para poderlo
hacer sonreír. Gloria al nombre del Señor. Por eso el tema es haciendo sonreír a Dios. Es una dicha que la Biblia nos presente un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios. El nombre se llama Noé, el pregonero de justicia. Noé agradó a Dios como ningún hombre lo ha hecho en la tierra. En el tiempo más difícil de esa dispensación, Noé fue el hombre que hizo sonreír a Dios en todo momento, en ese tiempo en donde en esa época el mundo en su totalidad se hallaba en bancarrota moral. No había quien amara a Dios. No existía allí hombre aparte de Noé que hiciera sonreír a Dios, el pregonero de justicia. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros aprendamos, como dice la palabra hoy, con exactitud, qué es lo que le agrada a Dios para que lo hagamos también sonreír. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Gloria al nombre de Cristo. Santo el nombre del Señor. La humanidad vivía procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios en ese entonces. No les importaba a Dios en lo absoluto. Estaban totalmente desfasados de la realidad. El Señor estaba afligido y hasta le pesó haber hecho al ser humano. Dice la palabra en Génesis 6, capítulo 6, versículos 6 y 7, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió su corazón. Aleluya. ¿Hasta dónde se había llegado el desorden moral en que vivía el mundo en ese momento? Hoy parece mucho lo que está pasando en el mundo hoy, ¿verdad? Hay un gran déficit moral entre la humanidad. Gloria al nombre del Señor, que le hace doler el corazón a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. En el versículo 7 de ese mismo capítulo 6 de Génesis, dijo Jehová: y raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, pues me arrepiento de haberlo hecho. Santo el nombre de Cristo. Dios tenga misericordia de esta última generación de la gracia en la que vivimos, porque tenemos una gran responsabilidad como hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, reyes y sacerdotes, de agradar a Dios y de hacer sonreír al Rey del cielo. Gloria al nombre del Señor. Con un agravante de que fuimos rescatados por el amor de Dios, fuimos rescatados por el sacrificio en la cruz del Calvario. Estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor en su misericordia se sacrificó para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 8 de ese mismo capítulo de Génesis 6 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Oiga, Noé aquí está muy bien con el Señor. Dice que Noé halló gracia. Trate de hallar gracia delante de Dios como hijo, hija de Dios, porque la palabra no habla en vano. La palabra no dice en vano. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos está confirmando que Noé era el del agrado del Señor. Era un hombre íntegro. Dios dijo: este hombre me agrada, me hace sonreír, voy a comenzar de nuevo una familia en la tierra con él. Eso fue lo que el Señor realmente nos está diciendo en la palabra cuando dice que Noé nos agradó, porque hay una gran historia sobre este hombre en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Tú y yo, hermano, hermana que me escucha, hijo de Dios, sacerdote,
Rey y sacerdote de la gracia, estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios. Es exactamente lo que nos está pasando. Nuestra vida está en nosotros en este momento porque Noé contó con el favor de Dios. Dios sonríe cuando le amamos por encima de todo. Dios sonríe. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo. E incluso cuando nadie le amaba, Noé lo amaba. Gloria al nombre de Cristo. La Escritura afirma que durante toda su vida Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó de una estrecha relación con Dios. Qué importante es tener una estrecha relación con Dios. En este altar se ha hablado muchas veces de esa relación, de la importancia de esa relación con Dios. Se ha hablado de la importancia de tener intimidad con Dios, de tener siempre presente que es bueno tener esa relación íntima con Dios, porque de hecho Dios nos exige esa relación íntima con Él. La Escritura afirma que durante toda su vida Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios. Lo que Dios más desea contigo es tener una relación de amor. Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. Son dos cosas que están allí, son como el calcio y el fósforo en el organismo. Se necesita el uno con el otro para poder hacer lo que hay que hacer en ese organismo. Así es la relación que debemos de tener con Dios, porque Dios nos creó para amarnos. Gloria, y anhela de nosotros también eso. El Señor nos dice en Oseas 6:6, el profeta Oseas, es de los profetas menores, porque misericordia quiero, no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es importante que usted entienda que el Señor necesita que usted lo conozca. Usted debe conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A Dios no lo conocemos por lo que nos dicen por ahí. A Dios lo conocemos a través de su palabra. Por eso es importante que usted no solamente lea el versículo con nosotros en la mañana, el día que recibe esta palabra a través de esta plataforma, sino que usted siempre tenga una lectura, un estudio bíblico. Aprenda de la palabra, le pida al Señor sabiduría, porque el Señor está para ello. Él dice que el Espíritu Santo está para conducirnos a toda sabiduría y a toda verdad. Y que si somos faltos de sabiduría, la pidamos a Dios porque la da en abundancia y sin reproche. Y Jesús nos dejó en la palabra un pasaje precioso en donde dice que todo lo que le pidiéremos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, os será dado. O sea, si es que realmente necesita reforzar esa verdad de Dios en su palabra, pues entonces dile a Cristo, nuestro Señor y Salvador: Señor, Padre, en el nombre de Jesús necesito que me llenes de sabiduría, necesito que me llenes de palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento. Quiero conocerte profundamente como dice tu palabra, Señor. Ayúdame en esto, ayúdame. Pídale ayuda a Dios, porque Él está para ello. Él nos ama entrañablemente, amado. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hemos dicho que Dios nos está confirmando que Noé era del agrado del Señor. Dios dijo: este hombre me agrada, me hace sonreír, voy a comenzar de nuevo una familia en la tierra con él. Mire todo esto. Y como hemos dicho, estamos vivos porque Noé hacía sonreír a Dios. Dios sonríe, como hemos dicho, porque nos ama. La Escritura afirma que durante toda su vida Noé cumplió fielmente con esa voluntad de Dios. Lo que Dios más desea es que lo amemos porque Él nos ama. El Señor nos dice
en Oseas lo que ya hemos hablado, que necesita de nosotros el conocimiento de Dios, más que los holocaustos, más que los sacrificios. En otra versión dice que más me deleito en la lealtad que en los sacrificios, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. O sea, al Señor le encanta que usted lo conozca a través de su palabra. Gloria al nombre de Cristo. Es importante. Usted no puede conocer a Dios si no es a través de la palabra, hermano. Usted no puede conocer a Dios porque se lo contaron, porque lo miró por ahí. No, usted necesita conocerlo a través de la palabra. Ahí está. Ahí puedes conocer a Dios totalmente, como es Dios. Cuál es el carácter de Dios, cómo es Dios, qué hace Dios. Y seguro que el Señor te dará la suficiente sabiduría para que lo puedas entender. No es lo mismo leer la Biblia que leer una revista donde te dicen alguna cosa, o un periódico sensacionalista o lo que sea, en donde te dicen algo de Dios, que leerlo en la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. En el Evangelio de Lucas 10:40 hay una historia de lo más relevante que hace justicia a la palabra dada por el profeta Oseas en el capítulo 6:6, cuando dice que para Dios lo más importante es que el hombre aprenda a amar misericordia en él, que es el conocimiento de su palabra. Aprender a amar misericordia. Y voy a llevarlo allí a Lucas. Quiero que lea conmigo este pasaje, esta historia aquí en Lucas capítulo 10:40, porque es importante mirar cómo el Señor aprecia y se deleita en ese comportamiento de amarlo, de sacar el tiempo para Él, de estar nosotros en una relación realmente profunda con Él. Y quiero leerle a usted en este pasaje esta porción de la palabra, y hay un título que dice: Jesús visita a Marta y a María. Marta y María y Lázaro, el del milagro de la resurrección, eran amigos de Jesús, y cada que Jesús pasaba por esa aldea visitaba la casa de Marta y de María. Y tenía una relación porque ante todo María y Lázaro amaban al Señor profundamente. Marta también, pero Marta, pues vamos a ver qué pasó en este pasaje para que podamos entender por qué el profeta Oseas nos dice que hace justicia a la palabra dada por el profeta, cuando nos dice que lo más importante es que el hombre aprenda a amar misericordia. Dice la palabra del Señor en el versículo, voy a leerles desde el versículo 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Amén. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oía su palabra. María no se preocupó por nada más, ni si la casa estaba muy limpia o muy grande, o había mucha comida, o había mucho que dar, o que servir, o que cocinar. A María le interesaba escuchar la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Esa era la preocupación de María. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje sola servir? Dile pues que me ayude. Marta se fue al Señor a pedirle que le dijera a María: María, levántese de ahí donde está sentada a los pies del Señor, escuchando la palabra, y váyase a servir. Hay mucha gente que deja las cosas de Dios por irse a servir otras cosas, hermano. Y el Señor, con todo el amor que había en su corazón, mire lo que le respondió en el versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta,
Afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y en el versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria al nombre del Señor. Aquí estamos hablando de la importancia de tener una relación íntima con el Señor, de hacer que el Señor pueda sonreír con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Al Señor no le importa tanta cosa y tanta carrera y tanto mundo y tantas cosas externas. Al Señor le importa que usted tenga una relación íntima con Él. Que su relación sea de verdad con Él. Que su relación sea a través de su palabra con Él. Eso es lo que importa. El profeta Oseas nos está diciendo que al Señor le interesa el conocimiento de su palabra y no los sacrificios. Hay gente que se esfuerza demasiado en cosas que no son realmente relevantes para Dios. Gloria al nombre de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh Santísimo Rey, gloria al nombre de Dios. Jesús te ama y desea reciprocidad, que tú también le ames. Como el anhelo de Dios es que lo conozcamos y que tengamos y pasemos tiempo con Él, como hizo María. María nos estaba enseñando que para ella era importante pasar tiempo con el Señor. Ella se entendió de todos los asuntos de la casa y pasó el tiempo con el Señor. Y mire la respuesta que el Señor le dio a Marta cuando lo importunó diciendo que su hermana no le ayudaba. A Dios le interesa que pasemos tiempo con Él, aprender a amarlo y ser amados por Él debería ser el mayor objetivo de nuestra vida en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. No hay ninguna cosa que tenga tanta importancia. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Mateo 22:37 nos dice, Jesús le dijo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Miren, es el mismo Dios el que está diciendo la importancia de pasar tiempo con el Señor. Por eso Él amaba lo que hacía María. Marta estaba preocupada por darle de comer, Marta estaba preocupada por atenderlo, por quedar bien, porque cuál sería el comentario después, pero a María le importaba escuchar lo que Jesús estaba hablando, su palabra. Gloria al nombre del Señor. Este es el primero y más grande de todos los mandamientos. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios nos sonríe cuando confiamos en Él plenamente. Dios nos sonríe cuando confiamos en Él plenamente. Quiero contarles algo que me agrada mucho conocerlo en mi casa, por ejemplo. Hace 26 años, Dios le dio una promesa a mi esposa, la hermana Mabel, que está aquí con nosotros, en Popayán, Colombia, en una confraternidad de la iglesia. Esa promesa está en el libro de Deuteronomios 8, del 1 al 10. Y le dijo, ella estaba pasando por una situación muy complicada en ese momento de su vida, y el Señor le dijo, te llevaré a una tierra donde no comerás el pan con escasez. Tierra de vegas, de arroyos, de trigo y de montes de miel. Tierra de arroyos, de vegas, de trigo y de montes de miel. ¿Veis esta hoja que adorna el centro en la franja blanca de la bandera de este hermoso país? Esa es la hoja del árbol de erable. El erable es un árbol que su savia es miel, como la miel de la caña de azúcar. Si tú extraes la savia de
del erable y la cocinas, la coces, se convierte en miel. Dios le estaba diciendo a mi esposa que un día la llevaría a un lugar donde habían vegas, arroyos, tierra de trigo y montes de miel. Ella no conocía este país, ni sabía que existía este erable, pero un día se dio cuenta al llegar aquí que era lo que Dios le había prometido. La tiene viviendo en un país donde el principal árbol de insigne de los bosques de este país da miel. Se llama el erable y es una industria en este país. Gloria al nombre del Señor por eso. Dios le cumplió la promesa hecha a mi esposa. ¿Por qué? Porque esperó y confió en Él. Dios necesita que esperemos en Él y confiemos en Él. Siempre que el Señor nos habla, debemos de esperar y confiar en Él. Nosotros, los hombres, somos inmediatistas, queremos las cosas a la carrera mañana, todo es a la carrera ahora. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios es muy diferente a nosotros. Nosotros andamos con un reloj pensando qué horas es, qué va a ser, qué va a pasar, a qué hora llega, cómo, si no llegó, qué no llegó, y vivimos prendidos de los segundos y los minutos. Para Dios el tiempo no es así. Y Dios tiene su tiempo para todo. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante que esperemos y confiemos en Él, porque para el Señor 1000 años es un día, o un día pueden ser 1000 años. Pero el Señor, 15 años después, le cumplió la promesa a esta mujer que está aquí a mi lado, que hoy es mi esposa. Gloria al nombre del Señor. Noé, por la fe, construyó un barco, ¿verdad? En plena tierra, en un barco en plena tierra, o sea, Noé no estaba construyendo en un astillero al lado del mar ni esas cosas, lo construyó en plena tierra, en plena tierra. Fue advertido de cosas que aún no se veían y actuó basado en ello. Gloria al nombre del Señor. Actuó basado en fe creyéndole a una palabra que le escuchó a Dios. Gloria al nombre del Señor. Imaginemos la escena. Un día se le acerca a Noé y le dice, Dios se acerca a Noé y le dice, los seres humanos me han decepcionado. No hay nadie que piense en mí, salvo tú, Noé. Cuando te miro me haces sonreír. Estoy satisfecho con tu vida. Voy a inundar el mundo y comenzaré de nuevo con tu familia. ¿Verdad? Puede haber... Imaginémonos esta escena. Quiero que construyas un barco bastante grande para que tú y los animales se salven. Eso fue lo que el Señor le dijo al Señor. Está en la palabra. Habían 3 problemas que podrían haber hecho polvo a Noé o hacen polvo a cualquier hombre que no tenga fe. Primero, en primer lugar, él no conocía la lluvia como la conocemos hoy, porque antes del diluvio, Dios irrigaba la tierra en forma de vapor. Génesis 2:6 dice la palabra textualmente, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. O sea, no había lluvia, no existía. Dije, pero Noé le creyó a Dios. La humanidad antediluviana nunca había visto el arco iris, porque el arco iris se formó después, que fue la señal de alianza, después del diluvio. Así que ni esa generación antediluviana, ni Noé conocía el arco iris, nada. En segundo lugar, Noé vivía a mucha distancia del océano, más cercano, o sea,
Lo mandaron a construir un barco muy grande porque había que llevar todas las especies animales y eso implicaba tamaño, ¿verdad? Grande, gigante. No era cualquier barco. ¿Cómo lo llevaría? ¿Cómo lo transportaría? No había mar cerca, no había nada, pero Noé siguió creyéndole al Señor, siguió creyendo en fe que lo que el Señor le decía se lo cumpliría. Eso es lo importante cuando nosotros aprendemos en fe a creerle a Dios. Gloria al nombre del Señor. Fe sobrenatural. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. En tercer lugar, reunir a los animales y cuidar de todos ellos constituía un problema bastante grande. Pero Noé no se quejó, ni se excusó, y tenía plena confianza en Dios, a quien hacía sonreír. Noé no se puso a ponerle pero, Señor, pero es que aquí no llueve, ¿cómo voy a hacer? Porque hay mucha gente que cuando el Señor le habla comienza a cuestionar a Dios. Bueno, pero si yo estoy aquí, no voy allá, ¿qué hago? No tengo esto, no tengo aquello, no está. Imagine, para Noé era todas esas cosas que le estaban pasando a Noé pueden haberlo hecho polvo, ¿verdad? Pero Noé no se rindió. Noé seguía confiando en Dios a plenitud. Gloria al nombre del Señor. Confiar plenamente en Dios significa tener fe, hermanos. Fe. Eso significa confiar plenamente en Dios, en que Él sabe qué es lo mejor para ti. Esperas que cumpla sus promesas, te ayude con los problemas y haga hasta lo imposible cuando fuere necesario. Eso hace un hombre que tiene fe. Espera en Dios en el tiempo, no importa el tiempo que sea, pero espera en Dios porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra dice en el primer libro de Samuel, el profeta Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios tenga misericordia, porque los que no confían en el Señor son tenidos en poco. A Noé le llevó 120 años construir el arca. Eso habla en la historia de antediluviana. Supongo que hubo días en que se sintió descorazonado después de años y años sin ninguna señal de lluvia. Tiene que haberse sentido en su momento destrozado, ¿verdad? Era humano, era un hombre. Lo tildaban con crueldad como el loco que piensa que Dios le habla, porque todo el mundo lo mofaba. Uy, ese viejo está haciendo eso, mire, construyendo un barco en el jardín de la casa, mire. Me imagino que los hijos de Noé debían haber sentido vergüenza, porque los hijos, pues ahora sienten los hijos vergüenza por los padres por menos. Usted los va a llevar al colegio y le dicen, déjeme 3 cuadras antes del colegio. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? No, tranquilo. Le da vergüenza del papá, le da vergüenza de la mamá, le da vergüenza de su familia. Los muchachos ahora tienen vergüenza de sus padres, porque tal vez no se visten como los amigos, o porque es ya viejo, o por esto, por lo otro. De todas formas, eso pasa todo el tiempo. Yo sé que muchos padres me están escuchando y les ha pasado esa situación. Gloria al nombre del Señor. Y el Noé no era la excepción. Imagino los hijos de Noé deben haber sentido vergüenza, bueno, del enorme barco que su padre construía o estaba construyendo en el jardín de su casa. Uy, santísimo. Sin embargo, Noé no dejó de confiar en Dios. Noé siguió haciendo lo que el Señor le ordenó, le habló, porque en ese entonces no estaba la escritura. Noé, ¿en qué aspectos, y esto es una pregunta que hay hoy, en qué aspectos de tu vida necesitas
confiar más en Dios. La confianza es un acto de adoración, hermano. La confianza en Dios es un acto de adoración. Así como sus hijos confían en su amor y en su sabiduría, nuestra fe contenta y hace sonreír a Dios. Cuando a usted sus hijos confían en usted, usted se siente, saca pecho, ¿verdad? Porque sus hijos confían en usted. Lo mismo le pasa al Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra con sus hijos que somos nosotros. Le encanta que nosotros confiemos en Él. Así que nuestra fe contenta y hace sonreír a Dios. La palabra afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto tiene que quedar claro. Hebreos 11:6 se lo confirma. Puede ir a Hebreos en su momento. 11:6, ahí le dirá que al Señor no le gustan los hombres que no tienen fe y que no lo agradan en lo más mínimo. Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. A Dios le encanta. Usted, me imagino que también cuando sus hijos son obedientes, usted sonríe y le encanta ver a su hijo ir y venir en obediencia a usted. Gloria al nombre del Señor. Noé obedeció a Dios en todo lo que se le ordenó en relación a la construcción del arca, sin omitir detalles. Noé no le puso cuestionamientos a Dios. La palabra relata la respuesta de Noé. Y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le ordenó. Conforme a lo que Dios le ordenó. Noé no le puso peros a la orden que el Señor le daba. Así no se miraba lluvia, así no se viera esto, así no se viera lo otro. Noé tenía plena confianza en lo que Dios le decía. Gloria al nombre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. La obediencia instantánea, mis amados, nos enseña más acerca de Dios que toda una vida de estudios bíblicos. La obediencia instantánea es supremamente importante porque es lo que realmente agrada y comunica, y nos comunica con Dios. Gloria al nombre de Cristo. En la realidad, nunca tendrás o nunca entenderás algún mandamiento si no lo obedeces primero. Usted no puede entender un mandamiento si no lo obedece primero, así que es importante tener la confianza puesta en Dios, en lo que Él nos dice, y en la obediencia, porque a Dios le encanta la obediencia. A veces intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial. Sí, claro que sí. Queremos poner peros, queremos elegir y seleccionar qué mandamientos obedecer y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa mucho y pasa en la iglesia. Pasa en la iglesia. La gente quiere obedecer ciertas cosas. Yo hago esto, pero esto no, esto me gusta. Yo cumplo aquí, pero allí no cumplo, etcétera, etcétera. O sea, que hay muchas cosas que desagradan a Dios en ese sentido porque el hombre comienza a poner peros en qué mandamiento realmente debe obedecer. Y para Dios es todo sí, amén o no, amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué a Dios le agrada tanto la obediencia? Y la respuesta se la da la misma palabra, porque obedecer es mejor que los sacrificios, dice la Escritura. Cualquier sacrificio que usted haga es menos importante para Dios que su obediencia a sus mandamientos. Gloria al nombre del Señor. Porque la obediencia es la demostración de que realmente tú amas a Dios. Esa es la verdad más grande que podemos haber escuchado. Porque la obediencia es la demostración de que realmente amas a Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que no podemos ganarnos la salvación, por ejemplo. Porque la salvación es por gracia, no por obras,
para que nadie se gloríe. Eso nos lo dice Efesios 2, 8 y 9. Gloria al nombre del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo nos dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Si usted ama a Dios, guarde sus mandamientos, si realmente ama a Dios. Pero si usted tiene peros para obedecer un mandamiento, entonces usted está fallando en el verdadero amor a Dios. Gloria al nombre del Señor. En otra versión dice, si ustedes me amarais, obedecerían mis mandamientos. Gloria al nombre del Señor. Santo el nombre de Cristo. Si Dios te hablara audiblemente en este momento, como lo hizo con Noé en su momento, y te ordenara dar un giro de 180 grados en tu vida, porque estar muy amistado con el mundo y el mundo te está opacando la vida espiritual, por ejemplo. Y el Señor te dijo, quiero que des un giro de 180 grados, abandones todo ese enredo que tienes con el mundo, todas esas cosas que te están opacando la vida espiritual. Y de hecho, esa amistad con el mundo te desecha del rato de la iglesia como hijo de Dios, porque la palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, o sea, Dios no da por inocente al culpable. La palabra es muy clara. Santiago 4:4 dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que si usted está muy cerca al mundo, si usted está muy entretenido en el mundo, en el rato de la iglesia Dios lo puede desechar, puede quedarse. La palabra es clara. ¿Darías ese giro de 180 grados para evitar quedarte en el rato de la iglesia? ¿Lo darías? ¿Le obedecerías a Dios? ¿Confiarías plenamente en Dios? Gloria al nombre del Señor. A Noé le tocó ser el instrumento de Dios para el cumplimiento del último ítem de su agenda de salvación para la humanidad antediluviana. Ese fue Moisés. Él fue ese instrumento que Dios utilizó, que Dios usó, porque era un hombre que tenía fe suficiente y le creía plenamente a Dios. Gloria al nombre del Señor. Usted y yo, iglesia que me escucha, y esto es bastante serio, somos el instrumento de Dios hoy en fe y obediencia, en el cumplimiento del último ítem en la agenda de Jesucristo para la salvación de la última generación de la gracia a través del rapto de la iglesia. Usted y yo tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué se lo digo? Porque esto está previsto en la palabra. Esto está previsto en la palabra en Tesalonicenses 4, 16 y 17, y se lo voy a leer textualmente, mi amado, en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra en Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor nos ha dejado una responsabilidad como iglesia en este último tiempo, en esta última generación, de ser el instrumento de Él
para que el rato de la iglesia sea el arca de salvación para la humanidad en este momento. Así te llamen loco, que cree que Dios le habla, como a Noé. Así te llamen loco. Noé no tenía una prueba tangible. A Noé en ese entonces no estaba la escritura, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Para debatir o rebatir que Dios le hablaba, porque a Noé lo mofaban, le decían loco, le decían, este viejo está chiflado, no sé qué cuántas cosas le decían. Noé solamente tenía la certeza de que Dios le había hablado audiblemente y le había dado una orden de construir un arca, así no lloviera, pero el Señor tenía un plan y Noé se lo creyó. Gloria al nombre del Señor. Y la historia está plasmada en su palabra de que así fue. Nosotros, la iglesia, o sea, nosotros sí la tiene, nosotros sí tenemos, y por escrito, lo que acaba de escuchar, tenemos la prueba tangible de que Dios ha ordenado a la iglesia tener cuidado con esto, porque somos el instrumento que el Señor está usando para esta última generación, para el rato, para que se cumpla el ítem, el último ítem de la agenda de Jesucristo, que es el rapto de la iglesia en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Si te hiciera falta fe y obediencia para ello, para asimilarlo, Cristo, tu Señor y Salvador, te da un refuerzo. Y con esto terminamos. Y está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Gloria al nombre del Señor. El Señor te tiene como instrumento para que se cumpla este último ítem, que es el del rato de la iglesia. Y mira lo que te deja para que si te falta fe, tú te fortalezcas en ella y puedas entender que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que lo que te está diciendo es una verdad de aquí a la eternidad. Dice la palabra en el versículo 10 de 3 de Apocalipsis: por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre qué, sobre la tierra. O sea que el Señor te está adelantando de que no solamente te está confirmando, sino que te está reconfirmando que hay una responsabilidad en este momento de que le ayudemos a que se cumpla el último ítem de su agenda, de la agenda de Cristo en esta tierra, que es el levantamiento de la iglesia. Muchos pueden decir, como le dijeron a Moisés, están locos, dicen cosas, pero esta es la palabra del Señor, amado. Que Dios tenga misericordia y nos dé la suficiente sabiduría para poder entenderlo. Y si te hiciere falta esa sabiduría, pídesela a Dios para que nos ayude. Cuando el Señor, cuando tú vienes al Señor y confías plenamente en Él, Él te da fe sobrenatural para poder entender. Y cada que lees la palabra, así hayas pasado 1000 veces por ese mismo versículo, te resalta esas letras y te dice, aquí hay algo que debes profundizar. Y esto es exactamente lo que le está diciendo a la iglesia que aún todavía no cree que Dios viene por su iglesia en el rato delante. Así que es importante tener en cuenta la palabra del Señor, creerle al Señor, tener plena confianza en Él, porque es la mayor prueba de que tú amas a Dios. Gloria al nombre del Señor. Voy a hacer una oración contigo para que no te quedes del rato de la iglesia.
Hemos escuchado la historia de Noé, su fe, su constancia, un hombre que permaneció firme al escuchar una palabra. Tú no solamente la has escuchado y te la han repetido muchas veces, sino que la tienes escrita en tus manos, tienes la prueba tangible de que Dios nos levantará en el rato de la iglesia. Si morimos esta noche, tal vez sea la última vez que tú escuches esto, porque no sabemos, puede que el rapto sea esta noche, mañana, en un año, o en 2, o en 3, no sabemos cuándo. No tenemos por qué cuestionar a Dios en esto. Él sabe, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Gloria al nombre del Señor. Quiero hacer una oración contigo de fe. Quiero que la hagas conmigo en voz alta para que el cielo escuche y se inscriba tu nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de acercarme a ti y venir ante tu presencia, recordando que te necesito en mi vida. Perdona mis pecados y límpiame de mi maldad con tu sangre preciosa. Te acepto como en mi corazón, como mi Señor y Salvador de mi alma, para que hoy mi nombre quede inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque soy salvo. Soy salva. Amén. Amén. Oremos un minuto por Padre bueno que estás en gloria. Yo te doy gracias, Señor, por la palabra que me has permitido, Señor, dar a tu pueblo en este día. Y te pido, Señor, por cada uno de todos aquellos que han hecho esta oración de fe, que han abierto su corazón para que tú los tengas en cuenta en el llamamiento, en el rato de la iglesia. O ya sea porque nos llames individual o colectivamente, Señor, pero han abierto su corazón. Quiero que envíes legiones de ángeles para que les ayuden a dirigir sus vidas, Señor, para que encuentren las personas adecuadas y puedan, Señor, llenarse del conocimiento de tu palabra, que es lo que tú más anhelas para el hombre en esta tierra, que te conozcamos a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Rompa las cadenas, quita las ataduras, pudre los yugos, Señor, en cada uno de ellos, y todos aquellos que estaban descarriados, que se habían apartado del Señor, que vuelvan a su redil, y los que escucharon esta palabra en esa condición, que vuelvan a ser aceptos por ti, Señor, en el cielo. Que su nombre vuelva a estar inscrito en el libro de la vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.